¿Qué tal? En esta segunda parte del ciclo eh, que llamamos Poesías con Historia, quería compartir otra de mis poesías favoritas, que tal vez sea conocida por muchos. En realidad es una poesía muy transitada por lo bella que es y además que forma parte de uno de los libros de poesía justamente más populares que tanto colman el gusto de los intelectuales como de, digamos, de la gente común, de la gente de a pie en la intelectualidad, que es el libro Parole de Jacques Prévert. La poesía de la que les quiero hablar hoy se llama Barbara. Probablemente muchos de ustedes la conocen. Tal vez no conozcan la historia sorprendente que se esconde detrás. A mí me gusta pensar que esta poesía es como la poesía de los engaños, o si quieren una especie de cuento oriental, como esos cuentos orientales que una historia esconde la otra hasta que llegamos al corazón de la verdadera intención del escritor o al corazón de la poesía. Y eso es un poco Bárbara, una especie de juego de velos que se van cayendo hasta que nos encontramos con su verdad, la verdad de esta historia tan triste, pero con final esperanzador, pienso yo, o por lo menos me gusta pensar. La cuestión es que la poesía Bárbara comienza con una interpelación. Eh, bueno, lo primero que uno piensa de una es, bueno, no es muy original Jacques Prévert. ¿Cuántos poetas escriben a su amada? Casi parece que la guerra y el amor son los principales iniciales motivos de la poesía, ¿no? Entonces, de movida uno espera o imagina o prejuzga digamos, un poema con un contenido, palabras más, palabras menos, esperable, digamos, ¿no? Un poeta que escribe a su amada, que se llama seguramente Bárbara, ¿no es cierto? Y uno empieza tal vez imaginando, digamos, o por lo menos imaginando la intencionalidad. Y la primera frase nos interpela y empieza como, acordate Bárbara, rappelle-toi Bárbara. A partir de ahí, bueno, se inicia un juego entre el tú, digamos, de Bárbara, digamos, Bárbara, el poeta que se refiere a ella, y el poeta, donde uno se siente en parte como una especie de testigo indiscreto, espiando una historia que no nos pertenece. ¿Por qué es tal el ambiente de intimidad entre ellos dos? El poeta que se dirige a ella y la interpela, acordate Bárbara. Y a partir de ahí empieza a narrar el encuentro con ella. Y este encuentro se da en la ciudad francesa de Brest, en Normandía, en un día de lluvia. Y él entonces empieza a narrar en forma de versos cómo él iba caminando y se encuentra con esta mujer, y ahí empieza una de las dos repeticiones más maravillosas, que es como la adjetiva épanouie, ravie, ruisselante, o sea, realizada, feliz, chorreante por el agua bajo la lluvia. Y vuelve con el acordate como una letanía. El acordate, Bárbara, va a ser algo que se repita constantemente y algo que le da una cierta circularidad muy bella a la poesía esta. Entonces sigue narrando, va alargando de a poco la historia, sigue caminando el hombre y de pronto aparece Bárbara. Por supuesto que uno dice, bueno, se sigue sintiendo un espía o un voyeur, si quieren, de este encuentro amoroso en una ciudad bajo la lluvia, y acá llega el primer engaño y se cae el primer velo. Y es ahí donde él dice, un hombre se abrigaba bajo un porche y gritó tu nombre, Bárbara, y vos corriste hacia él, feliz, realizada, chorreante, y lo abrazaste. Primer engaño. Él era como nosotros, él también un testigo. Nosotros miramos a un testigo que mira a una pareja como en un juego de espejos. Simplemente es una postal cotidiana de una ciudad bajo la lluvia, una ciudad donde llueve y dos enamorados se encuentran y se abrazan. Y él, que deja registrada esa imagen,
que por una razón queda en su mente y después le va a servir tanto para contar otra realidad de la ciudad, pero no me adelanto. Entonces vuelve con Acordate Bárbara y termina de confirmarnos ese primer engaño. Yo que no te conocía, vos que no me conocías. Y de ese huiclo, ese espacio cerrado entre los dos enamorados en la ciudad, abre el plano y empieza a decir, acordate Bárbara, la ciudad feliz, tu cara feliz, esa lluvia sobre el arsenal, sobre el barco de Besson. Y de pronto el poema así cambia por una sola repetición que varía. Es como un cambio, algo que se repite y dentro de variantes. Del Rappelle-toi Bárbara, acordate Bárbara, la interpelación, pasamos al lamento. Y esta es la segunda parte de la poesía y donde se cae el otro velo. Pasamos de Rappelle-toi a Oh Bárbara, que vendría a ser como Ay Bárbara, un lamento. Y disculpe la mala palabra, dice, qué cagada la guerra. Y de pronto, esa ciudad que nos entregaba postales de amor es una ciudad devastada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y el poeta se pregunta qué habrá sido de la vida de Bárbara, qué habrá sido de la vida de ese hombre que la abrazaba amorosamente. ¿Estará muerto o todavía vivo? Y empieza a describir de una manera desgarradora la ciudad de Brest, que bajo la misma lluvia, pero bajo otra realidad. Y realmente ahí es donde se devela el corazón del poema. Tal vez no quería Jacques Prévert hablarnos de esa historia de amor o de esa mujer, ese hombre, o tal vez sí, pero no me imagino un medio más eficaz para dibujar, para digamos, pintar la crueldad y la destrucción de una guerra, que simplemente comparar un momento feliz de la ciudad viva, y la ciudad después de un bombardeo bajo escombros. Y les leo algo para terminar, después les leo el poema. El 19 de junio de 1940, las tropas alemanas entran en Brest. Después de 1553 días de ocupación y un sitio de 43 días, la ciudad será liberada el 18 de septiembre de 1944. Brest habrá vivido 4 años de desastre, sufriendo 165 bombardeos y 480 alertas de parte de los aliados en razón de su posición estratégica. Estos bombardeos hicieron 965 muertos y 740 heridos graves. En 1944, 200 edificios solamente todavía quedaban de pie, de los cuales 4 en el centro de la ciudad. Más o menos 60 bretois fueron fusilados, 140 deportados y 377 perecieron en la explosión del abrigo Sadi Carnot. Y bueno, después de esto me gustaría leerles el poema. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais, souriante, épanouie, ravie, ruisselante, sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, je te croisais rue des Sions. Tu souriais, et moi, je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas, un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom, Barbara, et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas. Cette pluie sage et heureuse, sur ton visage heureux, cette pluie sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur les bateaux de sang. Oh Barbara, quelle connerie la guerre! Qu'es-tu devenue maintenant sur cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et c'est lui qui te serrait dans ses bras, amoureusement? Est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest comme il pleuvait avant.
mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible, désolée. C'est même plus l'orage de feu, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'or sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Gracias.